Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas, si no las tomaron antes, o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí ya teniendo la certeza no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Entonces, miren, la doctora Graciela Castro Scarpulli es profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su campo de especialidad es la bacteriología médica, diagnóstica y biomedicina molecular. Ella ha dirigido varias líneas de investigación, las tiene a la fecha, en las que trabaja con métodos convencionales y moleculares.
Ha dirigido 100 tesis de licenciatura, 24 de maestría y 12 de doctorado. Órale, doctora. Fantástico. 79 trabajos publicados en revistas internacionales, 29 capítulos de libros, 150 presentaciones en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, 90 secuencias depositadas en el NSBI. Es revisor de diversas revistas internacionales. Es revisora, pues, de revistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 revistas a nivel internacional. Nos da muchísimo gusto. De Canadá, de México, creo que de África. Órales. Muy bien, doctora. Por otra parte, ha participado en el Comité Evaluador de CONACYT para estancias sabáticas, proyectos de investigación del área básica, proyectos de innovación científica. Ella ha sido evaluadora de tesis doctorales realizadas en la Universidad de Rovira y Virgili, en España, ¿sí? Y también en la India. Mi pronuncio, porque la palabra Satyabama, Satyabama University y Bharatiar, órale, hasta el nombre está complicado. Pero bueno, es editor invitado también de una revista de patogénesis bacteriana molecular. Y bueno, no sé ni las siglas, pero se dice CRISPR-Cas. Bueno, ahí está. Después usted ya nos podrá platicar un poco de eso. Ha recibido premios. Premio de investigación, sí, en el año 97. Premio de innovación tecnológica a nivel nacional del Ministerio de Ciencias y Tecnología y de Medio Ambiente de Cuba. También por allá ha llegado. Premio de innovación tecnológica de la Providencia de Mayabeque en el año 2014. ¿En dónde es eso? No, también en Cuba. Premio al mejor estudiante de posgrado en sus estudios de maestría y doctorado con mención honorífica en ambos casos, maestría y doctorado. Premio a la mejor tesis de posgrado en sus estudios de maestría, y también ha recibido ya la presea Lázaro Cárdenas, que es la máxima distinción otorgada por el Instituto Politécnico. Asimismo, ha sido invitada con regularidad a impartir conferencias en diversos foros en México, en el extranjero. Actualmente dirige 7 tesis doctorales, 3 de maestría y 10 de licenciatura, y tienen sus trabajos más de 1500 citas. Es pionera para trabajar con el sistema CRISPR, ¿sí?, como una herramienta de tipificación bacteriana en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y en la enseñanza pues, ha participado desde el año 79. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realmente estamos muy felices de tenerla con nosotros. 41 años de trayectoria, según hice la cuentita, ¿sí? Yo me cuarté a los 30, ya tengo 15 años jubilado. Y bueno, platicaba yo con la doctora. Y bueno, además aquí en el Pacal nos gusta reconocer a la gente valiosa. Y le voy a invitar a que, guardando su sana distancia, me voy a poner, o mejor se lo quita a usted, porque después ya le toca hablar. Sí, porque si no, no sale bien en las fotos. Entonces vamos a querer fotos del Face. Miren, este galardón Rey Pacal es el mío. Pero pues yo he presumido de que es una joya y que es tridimensional el cristal grabado. Véalo, acérquese, doctora. Véalo de frente y ya verá qué bonito está. Y lo que quiero es que descubra que ahí está su nombre. Entonces, este es su galardón. No se lo doy en la mano porque pesa 3 kilos. Pero bueno, si ya una vez preparada la mano pensando que pesa 3 kilos, sopéselo usted. Y este es suyo, se lo va a llevar hoy. Pero sí pesa bastantito, ¿verdad? Cuidado, no, sí pesa. 3 kilos pesa. Entonces, bueno, ¿qué le parece que cuando vengas para la foto, nos vamos a recorrer para allá, tómelo usted así en su mano y páseme el otro galardón, Muy bien. Lo que dice el cristal, lo dice aquí, ¿sí? Yo le digo a los laboratorios porque se lo damos a los laboratorios que han demostrado calidad por 4 años, ¿sí? Y bueno, se los damos a personalidades muy destacadas, muy distinguidas, como usted. Y bueno, lo que dice el cristal, lo dice aquí. Yo les digo, sirve para el currículum, sirve para que lo pongan en la sala de espera y lo presuman en el laboratorio. Pero no llama tanto la atención como el cristal. El cristal es una joya. Y si lo ponen así en una lamparita, yo le pongo un fondo azul que me gusta un poco más.
y la gente se le acerca y lo ve porque realmente el Pacal está grabado en tercera dimensión y entonces llama mucho la atención. Bueno, entonces dice así, ¿sí? Y claro, está puesto que estamos otorgando en este año que cumplimos los 30 años aquí en el Pacal, que es el galardón Rey Pacal, ¿sí? Y bueno, dice, otorgamos el diploma 30 aniversario, 1990 a 2020, que es la edad del Pacal, a la QVP y doctora en Ciencias Graciela Castro Scarpulli, como reconocimiento por su gran trayectoria de 41 años. Como profesional, como docente, como investigadora y como científica en el área de la bacteriología médica diagnóstica, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, viene la firma de un servidor en calidad de director general y de la directora administrativa, Aime Alba, que bueno, además es mi hija, y viene nuestro sello del ISO, que estamos certificados en ISO. Entonces es un reconocimiento a su trayectoria como maestra y como todo lo que ya leímos. Y el cristal dice lo mismo, pero llama más la atención ese, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí. Doctora, le doy una cordial bienvenida, le agradezco mucho haber aceptado estar con nosotros y es todo suyo el auditorio entero. Doctor Sergio de Alba, por esto que yo no me esperaba, y entonces yo siempre digo que para toda la gente yo soy Chela Castro, porque el que lean el currículum de lo que uno va haciendo, pues compromete mucho a lo que uno viene haciendo, ¿no? Antes de comenzar, yo quisiera recordarle al doctor Sergio de Alba, porque él no lo tiene en su mente, que cuando yo empecé a trabajar la biología molecular, el doctor Everardo Curiel me mandó a su laboratorio para que me hicieran el control de calidad de cómo pipeteaba, porque las micropipetas no eran mis amigas y entonces a veces pipeteaba lo que era y a veces tomaba otros volúmenes. Y entonces me mandaron a su laboratorio, siendo yo estudiante de la maestría, a que hiciera el control de calidad. Pasé semana y media hasta que me dijo, bueno, yo creo que ya estás lista para poder pipetear los microlitros o lo que requieras para hacer las técnicas moleculares. Entonces yo he aprendido también del doctor Sergio de Alba, que le digo, obviamente no recuerda esto, pero bueno. Y también... Espérame, le voy a dar la sorpresa que sí me acuerdo. Ah, sí, bueno. Es más, no solo me acuerdo, cuando doy ese tema, nunca digo su nombre, también debo de aclararlo. Pero yo me quejo un poco, o siempre me quejé. A nosotros los que nos dedicamos al área de los laboratorios clínicos, en la escuela nos ven como bichos raros. Allá en la escuela, si no se dedica a la investigación y a estudiar a la proteína 33 del ribosoma o algo así de sofisticado, no sirve. Si no es ciencia básica, no sirve. Y como nosotros nos dedicamos al laboratorio clínico, pues la gente nos veía, bueno, yo ya me retiré, ¿no? Pero siempre nos vieron así como de menos, ¿sí? Y entonces cuando usted fue a mi laboratorio, pues era la ciencia... la superciencia apoyándose en lo que hacemos los mortales. Y hasta platico la anécdota de que el problema suyo, ¿sabe qué era? Sus lentes. Sí. Y la luz. Entonces yo le dije, doctora, tiene que cambiar lentes, tiene que ir al optometrista, se hace sus lentes, se busca una buena iluminación y entonces va a ver el menisco. Es que yo no veía el menisco. Tiene que fijarse que no haya burbujas. Así es. Así es. Entonces yo digo, finalmente la superciencia fue apoyada por la ciencia aplicada, que es a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Cómo ven que sí me acuerdo? Bueno, pues fíjese, entonces sí se acuerda. Y también, bueno, la oportunidad que en algunas ocasiones nos dio como grupo de trabajo a venir a apoyar, a dar algunas pláticas y algunos cursos. Y entonces, bueno, en esta ocasión que me hizo favor de invitarme, yo le digo, bueno, vamos a hablar de Gardnerella vaginalis como un agente causal de vaginosis bacteriana. Y lo pongo entre pregunta, porque muchos de nosotros pensamos que realmente es el agente causal. Sin embargo, la idea de esta plática es dejarles a ustedes la idea de que ya no reportemos
que el agente etiológico de la vaginosis bacteriana es Gardnerella vaginalis. Y al transcurso de la plática se van a dar cuenta el por qué esta sugerencia de lo que nosotros hemos venido trabajando. Una de las cosas que también Víctor lo hizo como QVP, y creo que todos los que actualmente damos conferencias en diferentes foros, hacemos la declaración de conflicto de intereses. Las imágenes aquí utilizadas son únicamente con fines educativos. Las referencias utilizadas han sido citadas conforme a las consultas. Las opiniones vertidas durante la sesión no representan el posicionamiento formal de la institución en que me desempeño. El uso del material presentado debe ser citado conforme a la fuente de creación y las posibles menciones de marcas o tecnologías no favorecen la compra o adquisición de ninguno en particular. Bueno, vamos a hablar de Gardnerella vaginalis y yo soy Chela Castro. Estoy en el Laboratorio de Investigación Clínica y Ambiental del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Este es mi correo electrónico. Si alguna vez yo puedo servirles en algo, lo haría con mucho gusto. Y me voy a permitir decir que esta conferencia la hago en honor al maestro Carlos Aquino Santiago, que durante muchos años fue mi profesor, me enseñó a trabajar la bacteriología médica y en una parte muy importante de mi vida académica y científica, él siempre ha estado a mi lado dándome palabras de apoyo, ¿no? Estos medios de cultivo que ustedes ven convencionales son los primeros cultivos que él trabajó porque él fue un pionero de trabajar Gardnerella vaginalis en México. Y bueno, también les presento aquí a algunos de los estudiantes que yo digo que deformo, que les enseño a hablar a las bacterias, escucharlas. Yo soy una apasionada de la bacteriología y entonces me han permitido poder formar a muchos químicos, a muchos QVPs que están ahora frente a esta pandemia del mundo, porque en el mundo hay varios QVPs egresados de nuestra escuela, donde nosotros les enseñamos bacteriología médica. Y bueno, esta es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. A mí me gusta presentarla porque en algunas ocasiones me dicen, ¿y dónde está esa escuela, no? Y yo así como, ¿cómo? ¿Dónde, no? Entonces, es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Estoy en el campus Santo Tomás y este es el jardín que el doctor Mario Rodríguez Casas y nuestro actual director, el doctor Gonzalo Trujillo, pues mantienen, ¿sí?, las plantas regadas, bonitas, y este es el edificio de microbiología. El Laboratorio de Investigación Clínica y Ambiental está en el tercer piso. Durante muchos años yo estuve en el Laboratorio de Bacteriología Médica, ahí era mi lugar de trabajo, pero hace 3 años, precisamente el doctor Mario Rodríguez Casas, por el número de estudiantes que se forman en esta parte, me hizo favor de darme un lugar para hacer la investigación y la docencia que imparto. Y obviamente, como decía el maestro Sergio, también doy clases de bioética y eso ha cambiado un poquito mi tonalidad, ¿no? A veces quisiera enojarme con alguien y digo, no, soy profesor de bioética y me debo de comportar. Entonces me ha ayudado en eso. Bueno, pues vamos a dar inicio. Decir Gardnerella vaginalis es el agente causal de la vaginosis bacteriana. Quizás en el Face o en el chat todos van a levantar la mano y van a decir sí. Pero pregúntense, ¿realmente será el agente causal? Pues vamos a ver que cuando empieza la microbiota vaginal, dependiendo el grupo de edad, si son niñas, ustedes van a ver que tiene un pH elevado, su microbiota es diversa, tiene bajos niveles de glucógeno, la mucosa vaginal es muy delgadita, ¿sí? Tiene bajos niveles de estrógeno. Cuando uno empieza a ser mujer adulta fértil, su pH empieza a bajar. ¿Por qué? Porque empieza a haber una población de lactobacillus y estos producen peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, va a bajar el nivel de pH, obviamente también
por los ácidos que se producen. Ya hay alto nivel de estrógenos, la mucosa vaginal es un poquito más gruesa, ¿sí? Y hay depósito de glucógeno. Este glucógeno se va degradando en glucosa y esto es lo que mantiene, ¿sí?, la producción de los ácidos más el peróxido, el nivel de pH bajo. Y cuando se empieza a estar ya en la posmenopausia, se empieza a elevar el pH, hay una microbiota diversa, hay bajos niveles de estrógenos, el glucógeno empieza a bajar y obviamente la mucosa vaginal es muy fina. En la actualidad, quizás muchos de los que me están escuchando que trabajan en los laboratorios clínicos, cuando aíslan de manera preferente en mujeres posmenopáusicas Escherichia coli, suponen que es un contaminante y no le dan la importancia. En la actualidad, esto tiene importancia y deberían de reportarlo. Pues también podemos dividir en vaginotipos a la microbiota normal. Esta microbiota normal o vaginotipos va a depender, ¿sí?, de si somos caucásicos, si somos asiáticos, si somos hispanos, si somos negros, que no es una palabra despectiva, simplemente es un color de piel. Y estos vaginotipos están con base en la presencia de las diferentes especies de lactobacilos. Ya en la actualidad no se usa utilizar el bacilo de Doederlein. Ahora se debe de saber cuál es el lactobacillus que está en esa microbiota. Y esto va a depender, pues, de dónde vivamos o de dónde descendemos. Y bueno, también estamos manejando lo que es el término disbiosis y el término eubiosis en lo que conforma la microbiota normal. Y la eubiosis es cuando la microbiota normal está, y yo lo voy a poner entre comillas, sana, que predominan los lactobacilos y que no hay ninguna otra microbiota. Y la disbiosis, ya hay un desequilibrio entre esta microbiota y podemos encontrar cándidas, podemos encontrar enterococos, podemos encontrar estafilococos. Por lo tanto, la eubiosis mantiene un equilibrio en la microbiota normal y obviamente pues el sistema inmunológico va a estar balanceado y va a responder al ataque quizás de un agente infeccioso. Y la disbiosis es un desbalance que existe en la microbiota, en donde vamos a encontrar diferentes microorganismos y obviamente el sistema inmunológico no va a estar en las óptimas condiciones. Por lo tanto, eubiosis es el estado de cuando la microbiota vaginal es normal y equilibrada y obviamente cumple con todos los requisitos para beneficio de las mujeres. Hay una salud a nivel metabólico, inmunitario y obviamente hay una barrera de protección. Y la disbiosis, que ahora en vez de decir vaginosis bacteriana decimos hay una disbiosis, es cuando en la edad reproductiva de las mujeres ocurren secreciones vaginales porque sucede que la población de lactobacilos disminuye y desplaza, ¿sí?, el origen de otros microorganismos. Esto quiere decir que al disminuir los lactobacilos pueden proliferar otras bacterias aerobias y anaerobias, tanto facultativas como anaerobias obligadas. No me voy a adelantar, pero en el grupo de trabajo que encabezo, nosotros consideramos que la vaginosis bacteriana no es causada por Gardnerella vaginalis, sino por una bacteria anaerobia obligada. Y aquí tenemos cuál es esa alteración del ecosistema del microbioma vaginal
en donde hay una disminución de los lactobacilos y hay un aumento de bacterias gram negativas. Los que son egresados de nuestra escuela, los QVPs, van a decir qué mal escrito está eso de gram negativo. No, gramaticalmente es correcto. Si yo escribo gram negativos juntos o gram negativos, gram positivos, es correcto. Si lo separo, entonces sí tengo que escribir el nombre del autor de la tinción con mayúscula y lo demás separado. Entonces, al haber ese desequilibrio, puede haber una proliferación de bacterias anaerobias obligadas, de micoplasma, y vean, aquí ya les pongo Gardnerella spp y no Gardnerella vaginalis. Por lo tanto, todos conocemos que la vaginosis bacteriana es el resultado de la sustitución de lactobacilos por la alta concentración de bacterias anaerobias. Y bueno, ¿cuáles son los factores que pueden favorecer esta disbiosis? Pues ya sé que lo hemos escuchado durante 6 meses, pues los problemas diabéticos, el estrés, el embarazo, múltiples compañeros sexuales. Ayer yo escuchaba que existen niñas que están embarazadas que tienen 12 años e imagínense que si empiezan a tener actividad sexual a los 12 años durante su vida, no sé, tendrán 20, 30, 40 parejas sexuales. Si se aburren de una, pues pueden tener otras, ¿no? O bien el uso de algún DIU, las duchas vaginales rutinarias. Algunas personas se hacen duchas hasta con vinagre y realmente eso no puede ser de todos los días. ¿Por qué? Porque hacerse duchas vaginales con los diferentes productos que hay en el mercado o de los caseros, pues eso abate la microbiota normal que tenga la persona. Otra de las cosas, pues, son los empleos frecuentes de espermicidas, las terapias prolongadas con antimicrobianos y obviamente la carencia de lactobacilos. En la vaginosis bacteriana decimos que es una etiología microbiana y en cualquier libro que leamos o cualquiera que escuchemos dicen, pues una vaginosis bacteriana puede ser causada por Enterococo fecalis, por Fusobacterium sp, por Gemela, por Ureaplasma urealyticum, por bacteroides, por Mobiluncus, por Prevotella, y vean aquí mañosamente yo puse Atopobium vaginae y Gardnerella spp. Si ustedes se fijan, no pongo Gardnerella vaginalis porque van a ver que no es la especie primordial causante de la vaginosis bacteriana. El compañero médico tiene que hacer una diferenciación, un diagnóstico diferencial entre las infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una vulvovaginitis causada por cándida o una vaginitis causada por tricomonas. Entonces, tiene que saber cuál es el pH normal de 3.8 a 4.2 de las mujeres aparentemente sanas, cuáles son el tipo de secreción, cuál es el olor a aminas, cuáles son los datos microscópicos que se pueden observar y si el paciente tiene alguna queja. En la vaginosis bacteriana, en la experiencia, en un 70% las mujeres no se quejan de tener ardor, no se quejan de olor fétido, no se quejan de dolor al coito. Lo único que ellos o ellas tienen, ¿sí?, es que su pH vaginal aumenta a mayor de 4.5. En ocasiones observan una secreción fina, homogénea, blanca, que se adhiere incluso en la pantaleta, les puede quedar adherida esa secreción. Presentar un olor desagradable que a mí en lo personal no me gusta escuchar a la gente que dice, es que es un olor a pescado. No, realmente este olor es a aminas, a cadaverinas que se están produciendo y obviamente ese olor es muy fuerte cuando se pone el hidróxido de potasio al 10%. También uno de los datos que el compañero médico lo puede ver en su
consulta de día a día la presencia de células clave. Y bueno, en ocasiones no hay leucocitos. Sin embargo, actualmente, y más adelante se los comentaré, se está acuñando que puede haber una inflamación y una producción de interleucinas. Y aquí podemos ver pues la secreción característica de una candidosis, de una vaginosis bacteriana, vean, blanca, adherente, y de una tricomonosis, ¿sí? Donde podemos ver que está hasta amarillento. Estos signos el compañero médico los puede observar y sin necesidad de mandar el estudio al laboratorio puede dar un tratamiento. Sin embargo, es importante que el laboratorio, que es la parte más importante del diagnóstico, le diga al compañero médico si es una vaginosis bacteriana o no es una vaginosis bacteriana. Durante mucho tiempo pensamos que la etiología de esta vaginosis bacteriana era Gardnerella. En el manual Bergey de todos los que hacemos bacteriología médica diagnóstica, pues es la Biblia, porque aquí nos clasifica a la bacteria. Esta clasificación del volumen de la edición 2 del Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey va con la parte convencional y con la parte molecular. Entonces tenemos que a Gardnerella, ¿sí?, la metieron en la familia Bifidobacteriaceae, en el género aquí tenemos Bifidobacterium y a Gardnerella. Y entonces ustedes van a ver que por biología molecular, con los análisis de la entidad de nucleótidos promedio y la hibridación virtual de DNA, existen 3 especies de Gardnerella y 13 genoespecies. Genoespecies porque está dirigido al genoma completo. Aquí yo les puse Gardnerella vaginalis y aquí está Gardnerella pioti, Gardnerella leopoldi, y estas son de importancia en la vaginosis bacteriana. En esto podemos ver, ¿sí?, que en el 2019 el doctor hizo un estudio con el genoma bacteriano de todas las especies o de todas las cepas que tenían aisladas de mujeres con vaginosis bacteriana y con mujeres que no tenían vaginosis bacteriana. Fue identificado primero con el MALDI-TOF, que es la de las proteínas ribosomales, y por métodos genómicos. Y podemos ver que ellos establecen que Gardnerella pioti y Gardnerella vaginalis son las que están más involucradas en los problemas de vaginosis bacteriana. Pero no olviden que Gardnerella vaginalis se puede aislar en mujeres sanas, en niñas que no tienen actividad sexual, se puede aislar de materia fecal. Por lo tanto, ahí es la controversia si realmente es el agente etiológico de la vaginosis bacteriana. Y bueno, todos saben que es un bacilo corto pleomórfico, que a veces lo podemos ver como gram positivo o a veces como gram negativo, y muchas veces eso confunde, y a veces cuando somos estudiantes nos regañan porque dicen, esa tinción está mal hecha. No, definitivamente Gardnerella spp es un gram variable. Es un microorganismo que no tiene filamentos, no tiene cápsula, que no forma esporas y que una cosa importante es que debe de crecer en tensión de CO2. ¿Sí? Para todos aquellos que a veces nos confundimos un poquito cómo hago la tensión de CO2 y cómo hago las condiciones de anaerobiosis, aquí la tensión de CO2 es con la vela o bien pueden usar un Alka-Seltzer. Hace mucho tiempo se creía que Gardnerella necesitaba de factores X y B y por ello en la historia se manejaba como Haemophilus vaginalis. Sin embargo, con el tiempo se observó que no requería de factores X y B, o sea, de NAT y de hemina. Para crecer requiere medio que tenga niacina, ácido fólico, tiamina
etcétera. Y obviamente en las pruebas fundamentales que todo bacteriólogo, aunque tengan métodos automatizados, deben de hacer es la catalasa y la oxidasa. Dentro de esto, el resultado en Gardnerella es negativo. También muchos laboratorios tienen métodos automatizados, sin embargo, existe un número muy importante en la República Mexicana que aún hacen pruebas convencionales en tubos. Incluso cuando aquí se tiene la discusión de resultados, se ve cuántos usan sistemas automatizados y cuántos usan los métodos convencionales. Entonces, dentro de los métodos convencionales, producen ácido a partir de la glucosa, de la maltosa, de la ribosa y del almidón. No necesitan meter más para poderla identificar. Y obviamente no produce ácido de estos otros, ¿sí? Como rafinosa, melobiosa, lactosa. Otra de las cosas importantes de por qué es un gran variable es que en su pared celular está constituida por ácido N-acetilglucosamina. Tiene alanina, tiene ácido aspartico, tiene serina, trionina, triptofano, glutámico, glicina, lisina, histidina, metionina y prolina, pero no tiene ácido deaminopimélico ni ácidos teicoicos y por eso lo hace tener una pared celular muy delgadita y que cuando hacemos nuestra técnica de Gram podemos ver esa variabilidad que tiene. A veces lo vemos como un Gram positivo y a veces lo vemos como un Gram negativo. ¿Cuál es el mecanismo de patogenicidad si realmente consideramos a Gardnerella vaginalis como el agente causal de la vaginosis bacteriana? En este artículo del 2019 ponen que una microbiota vaginal sana lo que tiene o predomina son los lactobacilos. Cuando estos lactobacilos son desplazados y empieza a haber la producción de la biopelícula que forma Gardnerella vaginalis con un anaerobio obligado, empieza a haber descenso en estos lactobacilos, aumento del pH y empieza a haber una degradación del moco que está en esa microbiota. Y obviamente la vaginosis bacteriana es cuando ya se ha desplazado totalmente los lactobacilos, hay alguna producción de citocinas, se empiezan a ver las células claves que todo mundo conoce y entonces se puede hablar de una vaginosis bacteriana. De una manera más sencilla, ¿sí? En el estado saludable de la microbiota vaginal está dominada por lactobacilos. Estos lactobacilos producen ácido láctico que reduce el pH vaginal y va a proteger contra otros patógenos invasores, ¿sí? También producen algunos péptidos antimicrobianos que puede ayudar a evadir el que entren otros microorganismos. En el caso de que ya empieza a haber un desequilibrio entre esta microbiota normal a lo que le llamamos disbiosis vaginal, se dice que Gardnerella vaginalis empieza a colonizar en las células epiteliales vaginales, desplazando, quitando, diciendo, ahí voy, te voy ganando, ¿sí? A los lactobacilos. Y por lo tanto, al quitar a los lactobacilos, va a provocar las condiciones adecuadas para empezar a formar biopelícula. La biopelícula no es otra cosa que el llamar al número de bacterias y empezar a hacer conglomerados y las bacterias empiezan a producir exopolisacárido y a formar esta biopelícula. También esta bacteria Gardnerella empieza a llamar a Prevotella vivian, que es un anaerobio que le ayuda, ¿sí?, a formar esta biopelícula. Y también ambas bacterias son capaces de producir sialidasa, que es una enzima que rompe, destruye el moco. Y en mucho
artículos o hace mucho tiempo se pensaba que era el factor de virulencia más importante de Gardnerella vaginalis. Sin embargo, más adelante vamos a observar que tanto cepas de Gardnerella vaginalis aisladas con mujeres con diagnóstico de vaginosis bacteriana como Gardnerella vaginalis aislada de mujeres aparentemente sanas o de materia fecal pueden tener esta enzima, la sialidasa. Y bueno, cuando ya está la vaginosis bacteriana, pues también entra en esta película Atopobium vaginae y Senatia, que es otra bacteria anaerobias obligadas que producen biopelícula y producen una escamación, una exfoliación de las células epiteliales que recubren a la biopelícula. Y entonces esta biopelícula es polimicrobiana, no es monomicrobiana, porque empiezan a actuar todos estos géneros bacterianos. Y obviamente estos géneros bacterianos producen aminas, que es otro de los metabolitos que contribuyen a que el pH vaginal aumente. Y bueno, los factores de virulencia que se encuentran en Gardnerella vaginalis, que todos piensan que es el causante de la vaginosis bacteriana, pues produce una hemolicina, que es lo que nosotros vemos cuando utilizamos las placas con sangre, vemos la beta-hemólisis. Produce una toxina citolítica que causa daño a las células nucleadas, produce una toxina llamada vaginolicina que forma los poros y produce citotoxicidad. Además tiene adhesinas y fimbrias, obviamente para poder colonizar y anclarse en las células epiteliales. Y produce enzimas como la mucinasa, la prolidasa y la fosfolipasa, que son factores de virulencia. Y aquí podemos ver que tenemos la formación de biopelícula, que tiene la capacidad de adherirse, que tiene la capacidad de producir sialidasa para romper el moco, que es capaz de producir vesículas. En esta transparencia podemos ver las vesículas de membrana externa. En estas vesículas de membrana externa que va zafando o va produciendo la bacteria, se ha demostrado que transporta DNA y que transporta genes de factores de virulencia. Se considera en muchas bacterias actualmente que estas vesículas de membrana externa, al transportar DNA, al transportar algunos genes de virulencia, también se acuña lo del sistema de secreción tipo 0, que son los que llevan los diferentes metabolitos al sitio blanco donde van a atacar. Y bueno, también produce una vaginolicina. Y bueno, en este esquema ustedes verán la propuesta que en su momento, en el 2011, hizo el compañero Alfredo Hernández sobre la vaginosis bacteriana, ¿no? Había una disminución de peróxido de hidrógeno, habría un sobrecrecimiento de microorganismos catalasa negativos y veíamos que había un aumento de mobiluncos, un aumento de anaerobios, que estos anaerobios producían amonio y que entonces con este amonio se permitía la proliferación de Gardnerella vaginalis. Este amonio que se empezaba a producir, se empezaba a ver la cadaverina, la trimetilamina, y entonces es el olor que al poner el hidróxido de potasio, todo mundo dice que es un olor a pescado. Vemos que los datos clínicos hay una secreción blanca, grisácea, con olor a aminado. A veces sí hay quejas de prurito vulvar o de ardor, en otras ocasiones no. Hay molestias vaginales, hay olores vaginales que ahora se compra de todo tipo de cosas, a olor a rosas, a olor a cerezas, y las mujeres se ponen todas estas cosas que venden en el mercado, ¿no? Perfume, dirá mi estudiante.
¿Qué enfermedades cuando hay una vaginosis bacteriana, qué puede pasar? Pues haber abortos espontáneos, partos pretérminos, rupturas prematuras de membrana, enfermedad pélvica inflamatoria, prematuridad al nacer, endometritis posparto. Y bueno, ¿cuál sería el diagnóstico? Los que me conocen saben que soy adicta a la Coca-Cola. Dejen que voy a tomar un trago de Coca-Cola. Y que además la cargo en mi bolsa siempre. Bueno. Te preguntan, maestra, doctora, bueno, dicen que los médicos, lo ha escuchado una compañera, les han pedido que se pongan duchas de vinagre. Sí, más adelante les voy a platicar de esas duchas de vinagre, de la experiencia que hemos tenido, que las compañeras que se dedican al trabajo del sexo y tienen su tarjeta de salud, cuando van a ir a su revisión para poder seguir trabajando, se dan duchas de vinagre, ¿sí? Y obviamente cuando se hace el estudio bacteriológico no van a encontrar nada, no va a haber desarrollo de nada. Pero más adelante les voy a platicar que sí hay duchas de vinagre y les voy a decir cómo la gente lo pone o se lo pone, ¿no? Entonces, bueno, una hipótesis de que Gardnerella spp a la vaginosis bacteriana como una infección de transmisión sexual. Frecuentemente los microorganismos pueden ser recuperados a partir de los compañeros sexuales, de mujeres que tienen sexo con mujeres o de mujeres que tienen sexo con hombres, porque también en los hombres está Gardnerella. Esta bacteria se asocia con otras infecciones transmitidas sexualmente, considerándose además como una de las de mayor prevalencia y de las más contagiosas. Pues de lo más contagioso es relativo, porque si se puede encontrar como parte de la microbiota normal en la materia fecal, pues no es tan altamente contagiosa. Este artículo que les bajé aquí, que es del 2019, que es una carta al editor, es infecciones profundas por Gardnerella vaginalis en un varón, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver la revisión que en este artículo se hizo para ver las principales manifestaciones clínicas en los varones con infección con Gardnerella vaginalis, y lo voy a poner entre comillas, porque mientras no hagamos metagenómica o pruebas de biología molecular, no vamos a saber exactamente si se trata de Gardnerella vaginalis o de las otras especies que ya les mencioné, ¿no? Entonces, aquí están las manifestaciones clínicas como bacteremias, abscesos, pielonefritis, uretritis. ¿Y cuál es la muestra clínica, urocultivo, hemocultivo, y dónde aislaron Gardnerella? Este era un hombre de 67 años que tuvo un problema fuerte con Gardnerella vaginalis. ¿Cómo obtenemos la muestra? Pues todo el mundo sabe cómo se obtiene una muestra de un exudado vaginal y de un exudado cérvico-vaginal. ¿Y qué es lo que hacemos dependiendo qué es lo que tenemos de infraestructura en nuestro laboratorio? Podemos usar el criterio de Amsel, podemos hacer la prueba de Wi-Fi, podemos medir el pH, podemos utilizar los criterios de Nugent, que es un puntaje que nos va a indicar si hay microbiota normal, si hay una microbiota intermedia o si existe una vaginosis bacteriana. Podemos tener medio de cultivo, el Casman con sangre. En la actualidad hay un medio de cultivo que es para Gardnerella. Más adelante se los voy a enseñar. La vamos a identificar porque no porque crezca en Casman digamos, ya es una Gardnerella vaginalis, ¿no? Tenemos que hacer las pruebas mínimas, la prueba de catalasa, la prueba de oxidasa. Si queremos ir más allá desde el punto de vista epidemiológico, podemos biotipificar estas cepas y obviamente conservarlas para estudios posteriores. Entonces, con el primer hisopo la ponemos en solución salina fisiológica y hacemos el examen en fresco directo. Lo podemos observar, hay que observarlo inmediatamente, a 10 por y a 40 por. ¿Y para qué?
para poder observar el movimiento de las tricomonas si es que existen, podemos observar las levaduras, podemos observar si existen polimorfonucleares, podemos observar si existen las células claves o si existe pseudomicelio. Eso sería con el primer hisopo. Con el segundo hisopo haríamos la tinción de Gram. ¿Para qué? Para leer los criterios de Nugent o los grados de limpieza. En el caminar, yo he observado que en muchos laboratorios clínicos no hacen el criterio de Nugent y mucho menos los grados de limpieza, pero si los pueden ir practicando y poniendo, va a ser de mucha utilidad. Cierto bien que esto va a depender de quien observe el frotis y podrá hacer la lectura. Los criterios de Nugent van en puntaje del 0 al 4, en donde podemos observar los morfotipos, los lactobacilos, los bacilos gram negativos, los bacilos cortos gram variable, que se dice, y yo lo pongo entre comillas, que es Gardnerella vaginalis y Bacteroides, y los bacilos curvos gram negativos, que también los damos como Mobiluncus. Y dependiendo la cantidad que observemos, le damos 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz, etc. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, un 4, pues aquí sería un 0. Pero si tuviéramos un 3 de lactobacilos sería un 1. Y si tuviéramos, por ejemplo, un 4, ¿sí?, de bacilos curvos gram negativos, pues tendríamos un 5. Y entonces, de 0 a 3 no existe evidencia de vaginosis. De 4 a 6 es un intermedio y hay que seguir viendo a esa mujer. Y si va más arriba de 7 el puntaje, podemos hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana, pero no vamos a decir que es Gardnerella vaginalis. Exclusivamente decimos es una vaginosis bacteriana. Y entonces aquí podemos ver una microbiota normal. Vean ustedes que hay una gran cantidad de lactobacilos. Aquí una microbiota intermedia, hay lactobacilos y hay bacilos gram negativos. Y aquí es una vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque hay ausencia de lactobacilos, existe otra microbiota, ¿sí?, bacilos gram negativos. Aquí podemos ver células clave y esto es la vaginosis bacteriana con base en el criterio de Nugent. Y bueno, aquí podemos ver estos 4 cruces. ¿Por qué? Porque hay lactobacilos, por lo tanto es normal. Aquí vemos que hay lactobacilos pocos de 2 cruces, pero hay mayor cantidad de bacilos gram negativos que son 4, y entonces sumamos 4 más 2 me da 6, y entonces una microbiota intermedia. Y aquí no hay lactobacilos, hay una gran cantidad de gram negativos bacilos, entonces son 4 y 4 son 8, y entonces esto es una vaginosis bacteriana. Esta transparencia me gusta mucho, es de un chico Villanueva del 2020, en donde podemos ver que hay una vaginosis bacteriana. Con el puntaje, él observa que no existen lactobacilos, pero hay una gran cantidad de bacilos gram negativos y hay células clave. Y los criterios de limpieza son exactamente los mismos 4 criterios que pone el Nugent, nada más que él adiciona el grado 0. ¿Qué es el grado 0? Presencia de células epiteliales sin bacterias. Y puede suceder esto en el caso, por ejemplo, de las duchas con el vinagre. Y entonces tenemos el grado 0, el grado 1, 2, 3 y 4, y que del 1 al 4 son los mismos que está basado el criterio de Nugent. Y bueno, aquí vemos los grados de limpieza, ¿sí? Aquí no existen bacterias, aquí nada más se fue esta. Luego los grados de limpieza 1, puros lactobacilos. Los grados de limpieza 2, empieza a haber menos lactobacilos y otros gram negativos.
bacilos 3, vean que empieza a haber más gram negativos que lactobacilos, y en el grado 4, pues obviamente ya no hay lactobacilos y hay otra microbiota. Y con el hisopo 3, pues vamos al medio de transporte y vamos a hacer el cultivo. Y obviamente en el cultivo más adelante les voy a decir qué pueden hacer. Pero también en el lugar de la toma de muestra podemos hacer los criterios de Amsel, que son los criterios clínicos. Cuando uno va al ginecólogo, aquí en México no es tan habitual que el ginecólogo haga las pruebas, pero en otros lados del mundo sí. Entonces, por lo menos las 3 primeras sí las hacen los compañeros médicos. Entonces, si tienes una descarga vaginal fina, blanca, adherente y homogénea, si tienes un pH superior a 4.5, si tienes el olor a aminas cuando adicionas el hidróxido de potasio al 10%, ya con eso se hace el diagnóstico, se dice esta paciente tiene una vaginosis bacteriana. Y obviamente, si puede ver al microscopio las células clave, pues con más razón. O también pueden tener estas tarjetas donde ustedes pueden medir en el lugar el pH, hacer la liberación de aminas, sea la prueba de Wi-Fi, o también poner de manifiesto la enzima propilenaminopeptidasa. Y con esta prueba se puede hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. También existen en el mercado este estuche que se llama QuinClean, que mide peróxido de hidrógeno, neuraminidasa, estereasa leucocitaria y el pH de la secreción vaginal. Y entonces uno ve si da positivo, si da negativo, puede detectar que hay una vaginosis bacteriana o que hay una vaginitis o una cervicitis. Este kit se puede comprar y el compañero médico hacerlo en su consultorio. También está esta prueba que se llama Vaginosis Blood Test, que detecta la actividad de sialidasa, que es la enzima que se dice que es producida por aquellas bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Se toma la muestra con el hisopo, se pone en los 2 tubos que traen la solución para poner de manifiesto esta enzima. Si se queda amarillo es negativo, si da un color azul es positivo. Y también este que es muy facilito, esto va uno a la farmacia, lo compra en la farmacia y uno se puede hacer la prueba si siente que tiene un flujo adherente, si tiene mal olor o que no quiere que nadie se entere que tuvo actividad por ahí en algún lado o algo pasó, ¿no? Entonces esto lo pueden comprar en la farmacia, iba a decir en el supermercado, no me he dado cuenta, pero a lo mejor también en el supermercado, ¿no? Es una prueba de análisis del flujo vaginal, ayuda a diagnosticar rápidamente la infección vaginal, es fácil de interpretar, cualquier gente lo puede interpretar en 10 minutos, así como las pruebas de embarazo, y tiene una precisión del 90% más o menos. Y entonces aquí podemos ver los resultados que puede dar, ¿sí? Si este bastoncillo de verde cambia, va hasta azul, ¿sí? Y que el flujo lo veo blanco, lechoso, con un olor desagradable, a veces tengo ardor, ¿sí? Irritación, pues puedo decir que tengo una vaginosis bacteriana. Pero si hay, por ejemplo, el flujo tiene burbujas, está amarillo, está pegajoso, huele a rancio, olor desagradable, tiene uno comezón, ¿sí? Hay disuria, o sea, dolor al orinar, pues puede ser que tenga hasta una tricomoniasis. Y bueno, cuanto al diagnóstico microbiológico, existen diferentes medios en el mercado que ustedes pueden utilizar. La experiencia en el grupo ha sido con el medio de Kasman, con el medio de sangre humana, que actualmente no se puede utilizar por las normas oficiales mexicanas,
y con un medio de cultivo que nosotros estamos usando que se llama gelosa de Gardnerella, que vende no es Bioxón, ¿sí? Entonces, el morfotipo colonial, vean ustedes, a las 48 horas de una Gardnerella en gelosa casma, adicionado al 10% de sangre de carnero. Aquí podemos ver la beta-hemólisis que se produce en la gelosa sangre humana en doble bicapa. Y aquí vemos el medio de Gardnerella con 5% de sangre de carnero. Aquí obviamente no vamos a ver la beta-hemólisis y obviamente lo primero que se hace es la catalasa, la oxidasa, la hidrólisis del hipurato y utilizando como base de CTA para congilosa, sacarosa, arabinosa, rafinosa y galactosa. Algunas de las fotografías que yo les muestro aquí son de los trabajos que realizan los estudiantes que hacen la tesis en el laboratorio. Y bueno, también la pueden identificar con taxos, vean aquí, ¿sí? Con metronidazol, con trimetoprim, con sulfamida, con polianatol sulfonato sódico a estas concentraciones y pues les va a dar o sensible o resistente y ustedes pueden identificarlo. Yo actualmente digo como Gardnerella SPP. Y aquí cuando lo quiero ya biotipificar desde el punto de vista epidemiológico, esta fue un esquema que el doctor González Pedraza en 1995 propuso y que toma como referencia la producción o la utilización de beta-galactosidasa, la lipasa, la prueba de hipurato y los diferentes carbohidratos. Entonces se empieza a jugar con las pruebas positivas o negativas, positivas y negativas, y tenemos hasta el biotipo 8 y estos biotipos están de la A a la H. Y en el diagnóstico molecular, pues en el laboratorio se hace el amplificado de la fracción B4 y B5 del gen 16S, que nos da un fragmento de 210 pares de base. Aquí ustedes están viendo dos amplificados, dos fragmentos, porque estamos estandarizando la técnica de PCR para que solamente tengamos esta de 210 pares de base. Para comprobar que realmente era de una Gardnerella, se amplifica, se manda a secuenciar y luego por métodos bioinformáticos sabemos si se trata de una Gardnerella o no. Entonces, nosotros actualmente tenemos en el laboratorio una PCR donde se amplifica el fragmento de B4 y B5 del 16S, que da un fragmento de 210 pares de bases. También algunos de ustedes han utilizado el ANFIM BP3, en donde, vean ustedes, aquí ellos no dicen que es Gardnerella vaginalis, solamente les ponen Gardnerella, pero para poderla detectar requieren que tener 2 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro y en 45 minutos les dice si hay o no hay. Y también pueden hacer la tipificación molecular. Esto es un ERIC-PCR, donde se obtiene el DNA genómico de cepas de Gardnerella y se hace por PCR estos fragmentos. Después de tener estos fragmentos, se hace una matriz de ausencias y presencias y se forma un dendrograma. Este dendrograma a mí me llama mucho la atención porque el estudiante Ruiz Hernández Ubaldo, él demostró que no hay una preferencia entre aquellas bacterias que se aislaron de mujeres con vaginosis bacterianas, que son las de color verde, con las de la microbiota normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no forman clados, ¿sí? Que no se agrupan las que vienen de las personas sanas y de las que vienen con diagnóstico de vaginosis bacteriana. Y bueno, en la norma oficial 039 establece que la confirmación de enfermedades con descarga vaginal se debe de llevar a cabo mediante el examen en fresco, el cultivo o por alguna técnica de biología molecular
para identificar tricomonas, clamidia o cándida. En el caso de la vaginosis bacteriana, el cultivo de la secreción no es definitivo para su diagnóstico, considerando que Gardnerella llega a aislarse desde un 55% en mujeres sin vaginosis bacteriana, y yo me atrevo a decir, por los estudios que hemos hecho, en un 13% en niñas, en la materia fecal de niñas. Y por lo tanto, debemos de buscar un mejor marcador para poder identificar a Gardnerella y que no sea solamente el cultivo. Y aquí pueden ver, este artículo es de este año y es de agosto, en donde dice la vaginosis bacteriana, cuál es el diagnóstico que actualmente se hace y cuáles son las oportunidades que podemos tener en el futuro. Me disculpo por esta transparencia en inglés, pero me parece interesantísima. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Criterio de Nugent, criterio de Amsel. En algunos laboratorios se hace molecular, que se hace PCR en tiempo real, que se utiliza el AMFIR, BP3, ¿sí? En algunos laboratorios se hace la prueba Blue, se hace el FEM-EXAM que les enseñé. ¿Y cuál es el futuro? La PCR multiplex en tiempo real. FISH, que es una hibridación in situ. La metagenómica, que debe de ser la secuenciación de todo el genoma de la bacteria. El metabolismo, sea las redes metabólicas que forman, que determinan en los diferentes sustratos. También el proteoma y también marcadores inmunológicos. Y obviamente, pues lo que está de moda, que es la bioinformática. Y en cuanto a la epidemiología, en este artículo dice, la vaginosis bacteriana todavía se considera clínicamente una infección no inflamatoria. Sin embargo, varios estudios han reportado niveles aumentados de citocinas proinflamatorias, como L6, L8, etcétera, ¿sí? Y esto es importante en muestras de mujeres, ¿sí?, con vaginosis bacteriana comparada con mujeres aparentemente sanas. Otra de las cosas importantes es que ya se establecen los clados y los subtipos filogenéticos, que ya empezamos a ver que no es Gardnerella vaginalis la única especie. Y bueno, este artículo nos dice cuál es realmente la epidemiología, que puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, y que puede aumentar los problemas de vaginosis bacteriana, no necesariamente por Gardnerella, sino tenemos que tener en nuestra mente a Topobium vaginae, Mycoplasma, ureaplasmas. En esta vemos la prevalencia y distribución de Gardnerella vaginalis en mujeres que tienen vaginosis bacteriana, y bueno, en algunas de estas mujeres que con controles que no tenían vaginosis bacteriana, pues no estaba el gen para la enzima sialidasa. Y bueno, en la vaginosis bacteriana no está dentro de las enfermedades que se reportan a la Dirección General de Epidemiología, por lo que la frecuencia real del padecimiento en la República Mexicana se desconoce, ¿sí? En un 13.5% se puede aislar en las niñas de su materia fecal, en un 68% en mujeres aparentemente sanas, y bueno, en un 100% se puede aislar en las mujeres que tienen vaginosis bacteriana. Y aquí también quiero mostrarles que existen gran cantidad de artículos que nos hablan sobre la biopelícula que forma Gardnerella y que puede estar involucrada en enfermedades de transmisión sexual tanto en hombres como mujeres. También que puede estar asociado con HIV, con virus de papiloma humano,
¿sí? Con alteraciones de la microbiota ya haciendo metaboloma, quiere decir haciendo redes metabólicas, donde también ya empieza a acuñarse que Atopobium vaginae puede ser uno de los marcadores importantes de la vaginosis bacteriana, que puede existir una apoptosis en las células epiteliales de la vagina. Y este artículo me pareció fantástico y les voy a decir por qué. Es del 2019, porque aquí genéticamente amplifican los genes que codifican para la fosfolipasa, para la vaginolisina, para la sialidasa y demuestran, que no importa, los genes están tanto en las mujeres sanas como en las mujeres que tienen vaginosis bacteriana. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues la norma oficial mexicana, la NOM 039, nos dice que es metronidazol y clindamicina. Pero ¿qué sucede? Se ha demostrado que por la formación de biopelícula, en algunas ocasiones no funciona el tratamiento, porque la mujer va al médico, le receta metronidazol y clindamicina y durante 3 meses o 4, si soy bastante amplia, la mujer se siente bien, pero después vuelve a tener el problema de vaginosis bacteriana porque ya hay una resistencia a estos dos tratamientos. Y entonces, pues lo que decía alguien que preguntaba, ¿no? El vinagre. Entonces, pueden comprar esto en la farmacia y en el supermercado. Este sí lo he visto en el supermercado. Es un nuevo gel que se vende sin receta, que equilibra el pH de la vagina, reduciendo el olor y la proliferación de bacterias. Contiene ácido láctico, que es un ingrediente natural con un pH de 3.5. Contiene glucógeno, ¿sí? Y tiene una triple acción. Reduce de forma eficaz el olor desagradable y el flujo vaginal anormal. Restringe el crecimiento de bacterias nocivas, así dice el inserto. Ayuda a las bacterias beneficiosas a restablecerse naturalmente. Pero si no tengo esto porque me cuesta caro, pues puedo usar vinagre, pero el vinagre tiene que ser de sidra, de manzana además, que va a ayudar a tratar la vaginosis bacteriana, ya que va a elevar el nivel de acidez de la vagina, lo que va a provocar que obviamente las bacterias patógenas, así como Atopobium, como bacteroides, se mueran y empiece a haber un equilibrio en el nivel de pH. También se recomienda ajo, pero que se lo tomen, no que se lo pongan, ¿sí? Como un óvulo, porque el ajo quema. Y como la cabeza de ajo cuando se va quitando parece un óvulo, algunas mujeres se lo ponen como óvulos y obviamente esto les quema la piel. Yo pensé que ibas a bromear con ajo y agua, ¿sabes? La dieta de ajo y agua, a joderse y aguantarse. Y aguantarse. Y bueno, otro probiótico, ¿sí? Que actúa de forma directa sobre las bacterias, pues puede ser el yogur, ¿no? Y aquí siempre me acuerdo del maestro Carlos Aquino, que siempre decía, ¿y de qué sabor tiene que ser? Pues del sabor que la gente quiera, ¿no? Pero esto puede ser como un probiótico. También se recomienda, ¿sí? Aceite de coco, pero ¿qué? Hacer un tampón, ¿sí? Ponerlo, impregnarlo de aceite de coco y luego introducirlo en la vagina y esperar más 2-3 horas y con eso se puede eliminar. ¿Cuántas veces al día o cuántas veces a la semana lo tiene que hacer la gente? Pues esto va a depender de la mejoría que pueda sentir la persona. También podemos utilizar ácido bórico. Este ácido bórico puede combatir la vaginosis, pero no vayan a comprar el ácido bórico que se vende para preparar té, sino este ácido bórico que son supositorios vaginales, que además se puede complementar con un antibiótico. ¿Sí? Este ácido bórico viene en supositorio y se inserta directamente en la vagina. Y a mí me llama mucho la atención esto porque dice,
el tratamiento exacto y privado para librarse de la vaginosis bacteriana para siempre, revelado, usted puede eliminar para siempre la vaginosis bacteriana de forma segura, natural e indolora, desde la comodidad de su casa, sin medicamentos, con resultados rápidos y el 100% garantizados. Y yo digo, caray, y entonces, ¿por qué en la práctica clínica se tienen mujeres que van recurrentemente con este problema? Porque pues no sé cuántas de nosotras de las que estamos aquí, que somos 4, pues nos pondríamos sidra o nos pondríamos el agua de coco. Yo prefiero tomármela, ¿no? Pero esto se ve. Pero una cosa que sí le tengo un poquito más de fe es el trasplante de la microbiota vaginal. Es como el trasplante de la materia fecal cuando las personas tienen Clostridium difficile por el tratamiento desmedido con antimicrobianos en los hospitales. Entonces, ahí puede haber un trasplante de materia fecal y con base en los estudios que ha hecho el doctor Jordi Vila de la Universidad de Barcelona, hay resultados, ¿sí? Elimina la microbiota intestinal que está causando problemas. Y entonces ese mismo principio se está usando con un trasplante de microbiota vaginal para poder ayudar a que las mujeres no padezcan de estas vaginosis bacterianas y sobre todo aquellas que son crónicas, que son recurrentes. Y bueno, este artículo a mí me ha gustado mucho, lo he leído, salió este año en la revista de Tamaulipas, pero se me va a olvidar cómo se llama, Medicina y Ciencias de la Salud, y es una evaluación que hizo el Hospital Regional del ISSSTE de Puebla, donde pone los criterios de Nugen, los criterios de Amsel y los grados de limpieza, y ellos prefieren utilizar los grados de limpieza debido a la baja sensibilidad, dependiendo quién haga la prueba, ¿sí?, de lo que ellas obtienen. Ojalá lo puedan leer porque es un artículo muy interesante. Y bueno, las aportaciones que como grupo de trabajo en esta área hemos hecho, pues ha sido aquí en el PACAL. Este es el primer artículo de Gardnerella vaginalis aquí en esta revista, en la microbiota vaginal, las infecciones genitales de origen bacteriano, las especies de lactobacilos aislados de secreciones de mujeres sanas y de mujeres con vaginosis bacteriana, en donde nosotros tenemos nuestras propias especies de lactobacilos, nosotras las mexicanas, nada comparado con, no sé, las africanas, las anglosajonas. También capítulos del libro donde nosotros le apostamos a Topobium vaginae como un agente etiológico de vaginosis bacteriana, el capítulo de Gardnerella vaginalis, en el libro último de parasitología médica, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis, y finalmente el análisis del sistema CRISPR-Cas en Gardnerella, que sugiere un rol en el mecanismo de la vaginosis bacteriana. Es un nuevo sistema que, si ustedes lo han oído, es lo que se llama edición de genes, donde se corta una parte del DNA y se pone un gen. En este caso, nosotros estamos utilizándolo como de tipificación bacteriana. En este artículo, todos los que aparecen ahí, Ubaldo Emilio Ruiz Hernández, es mi estudiante de licenciatura, actualmente acaba de entrar a la maestría. Leda Ivonne Pelcastre Rodríguez viene conmigo desde la licenciatura, actualmente es estudiante de doctorado. Omar Alejandro Cabrero Martínez, que actualmente es estudiante de doctorado. La doctora Cecilia Hernández Cortés, que tiene, yo ya no sé cuántos, si 11 años, pero fue mi estudiante de maestría, de doctorado, y actualmente es la colaboradora en el grupo de trabajo. Y este es el grupo, ¿sí? Nosotros nos hacemos llamar Aeromonas Team, independientemente que trabajemos con una diversidad de bacterias.
Estos son todos los estudiantes, ¿sí?, que me hacen el favor de trabajar conmigo, de colaborar conmigo, y que algunos de ellos actualmente son profesores, como el maestro en ciencias Uriel González Ávila, que es candidato a doctor, la maestra en ciencias Diana Miranda. Entonces, todos estos chiquitos que ustedes ven aquí son mis estudiantes de maestría, de doctorado y de licenciatura. Nosotros como grupo tenemos colaboraciones con gente en el extranjero y nacionales, y bueno, aquí pusimos esto porque aprovechamos que este año el Politécnico cumple el 84 aniversario del Politécnico, el 21 de mayo, pero por obvias razones, por nuestra pandemia, no se pudo celebrar, pero el doctor Jonathan Shaw, que está en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, pues viene por lo menos cada año y nos hace favor de ir al laboratorio y escuchar los trabajos que hacen mis estudiantes. Y para, como dice el doctor Alba, para que nos desestresemos, así era, muchachos jóvenes, los 5 que están aquí, así era antes nuestra, pues, vida. Ay no, se me pasó. ¿Cómo la regresó? Ya. Así, ¿verdad? Que le hicimos allá. Se supone que ya, ¿verdad? Sí. Espaciador. No. Espérense, muchachos. Estamos aquí. Y según nosotros lo probamos, ¿verdad? A ver ahí.
Bueno, eso fue para que se desestresaran. Sí, realmente es bastante desestresante y sobre todo para los que vivimos todo lo que hay. Exacto. Realmente cada una de esas las vivimos, ahora sí que los que vivimos desde hace un poquito tiempo, ¿no? Hay varias preguntas. Sí, pero antes de que me pregunten todo, que me quieran preguntar, yo quiero darles las gracias y decirles algo que a mí siempre me parece muy importante. Todo lo que yo soy académicamente se lo debo al Instituto Politécnico Nacional, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero principalmente a todos los estudiantes que siempre creen en mí, porque yo les digo que yo soy disfuncional y que por lo tanto tengo estudiantes disfuncionales, pero todo lo que yo les acabo de presentar es gracias a ellos, porque si yo no tuviera estudiantes, no sería lo que soy académicamente, y lo que el doctor Sergio de Alba amablemente presentó, a mí me da hasta como cierta vergüenza a veces, porque yo no soy sola. Si no tuviera estos estudiantes, no sería nada. Gracias. Ahora sí, Aplausos. pregúnteme. Y bueno, en Así, este ahora sí, ámbito de los pregúnteme. laboratorios clínicos, los pocos trabajos de investigación que se llegan a hacer en los laboratorios clínicos casi siempre van en apoyo a algún médico, y casi siempre el médico publica todo con su nombre y no toma en cuenta el laboratorio. Eso es bien frecuente que suceda. Y aquí es al revés, contigo siempre los estudiantes van a la vanguardia, lo cual realmente es algo digno de admiración. Felicidades por eso, doctora. No, maestro, eso es ser ético. Ándele, ya estamos centrados para su plática de bioética, ¿sale? Sí, ¿Le se la doy, ponemos pero fecha? los estudiantes tienen que tener ese valor. Y yo estoy convencida que en los laboratorios clínicos también. Si uno agarra, claro, a lo mejor ahora ya no es tanto sus bitácoras, sino todo lo tienen en su computadora. Si uno va viendo todo eso, lo que hacen en los laboratorios es tan valioso que no necesitaríamos estadísticas de allá arriba o del otro lado del mundo. Sí, me encantó de la película que nos pasó, el WhatsApp de antes, Ajá. pasándose el papelito con las respuestas del examen. O ese que hoy le platicaba a mi estudiante, le digo, es que así te decían si tenías piojos, ¿no? Te agarraban. Piojos, claro que sí. Y bueno, a mí me tocó todavía ver alumnos que no traían ni el acordeón, se ponían todo el acordeón lo traían anotado en su brazo. Ajá. Y un día estaba presumiendo un chavo de que, ay, mira, ya salí del examen y no me pescó el maestro, iba yo pasando, le digo, ay, sí serás. Bueno, hay anécdotas como esa. Bueno, preguntan, ¿se reportan todavía las células clave? Sí, se reportan las células clave, porque aunque no es necesariamente por Garnerella, porque hay estudios de la doctora Cedillo de Puebla en donde demuestra que las células claves también pueden estar viéndose, aunque no es el micoplasma como tal, pero también puede haber ahí micoplasmas. Que si tiene algún documento que les recomiende para ver los criterios de Nugent. Claro que sí, me mandan correo electrónico y se los mando. Hay varios. ¿Que se lo pidan por correo? Sí, si quieres, o te lo mando a ti y tú se los mandas. Ándale, en realidad la semana pasada nos dejó el ponente toda su presentación en PDF y se las mandamos por correo. Pues yo te la mando por PDF. Excelente. Con mucho gusto, ¿sí? Sale. La química Rosantina Torres, si te acuerdas de ella. Bueno, dice que te ama, que te quiere mucho, que gracias por todos tus conocimientos. Y ya triangulamos porque ella dice que te ama y yo le dije, y yo te amo a ti, Rosantina. Y luego muchas gracias, Rosantina. Me contestó Rosantina que nos amamos de hace como 40 años. Sí. Y sí, de verdad que yo di el primer curso de control de calidad, ella era la alumna. Y esto así corría el año de 1988, por ahí así, con la MBC. Bueno, ya le mandamos un saludo. ¿Sale? Elsa Campuzano dice, si da KOH positivo, no hay lactobacillus, no hay células clave, ¿se puede reportar Garnerella? No, yo no reportaría Garnerella. Yo le pediría al compañero médico o a la persona que hiciera micoplasma o ureaplasma. No en cultivo, porque sé lo difícil que es hacer cultivo en micoplasma y ureaplasma,
pero sí estas galerías que hay en el mercado, en donde puedes hasta cuantificar. Y si salen más de 10 a la 4 unidades formadoras de color, es el patógeno. Si está abajo de eso, es colonizador y tendrían que seguir a esa paciente porque pudiera por algún factor predisponente, estrés o estas duchas vaginales, irse a hacer un patógeno. Órale. Preguntan, ¿por qué algunas orinas dan KOH positivo? ¿Por qué algunas qué? Orinas. Porque fíjense que también pueden aislar a partir de orina Gardnerella. En unos estudios de 1900, ¿qué serían? Pues 80 y tantos, el maestro Gustavo Lugo de la Fuente tiene 3 publicaciones en donde tomó las orinas para identificar, aislar Gardnerella. Que en paz descanse el doctor Gustavo. Además, con él iniciamos la sección de bacteriología, junto con el maestro Carlos Aquino, hace ya como 20 años. Así es que lo recordamos con cariño. Le preguntan si se puede aislar Gardnerella en urocultivo, relacionada con la anterior. Sí. Sí se puede. ¿Qué experiencia tiene usted del yogurt para establecer? Yo ninguna pH y biota normal. Yo ninguna. Pero lo que sí sé que hay en algunos lugares que se ha hecho y se les da a las mujeres, así como cuando se dan hormonas que ya ven que venden la jeringa con 10 mililitros y el compañero médico recomienda que uno se lo ponga para restablecer, ¿no? Pero tiene que ser de fresa. Tiene que ser de fresa, bueno. Pero sí hay. En lo personal, yo no tengo ninguna experiencia, pero he leído artículos en donde hay experiencia al respecto. A ver, nos hacen una pregunta bien interesante. Dice que se ha relacionado Gardnerella con la violencia sexual. ¿Qué puede usted comentar al respecto? Supongo que será creo que referían en niñas. Sí, no, esa pregunta es muy interesante y precisamente debemos de tener mucho cuidado cuando vamos a reportar, porque cuando las personas han sido violentadas sexualmente, debemos de estar seguros que estamos identificando, y no solamente Gardnerella, porque el hecho que si se tiene a el violentado, porque puede ser hombre o mujer, y también quien lo violentó, debemos necesariamente hacer una técnica de biología molecular para ver la clonalidad, que es la misma cepa, porque puede resultar que podemos aislar la Gardnerella en quien haya sido violentada sexualmente y Gardnerella en la persona que pueda ser culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y decimos, no, es que son las Gardnerellas. Pero ¿qué tal que son Gardnerellas diferentes? Que son cepas diferentes. Entonces necesariamente tiene que hacer una prueba molecular para demostrar clonalidad. Está bueno. Me encantó como dices el compañero médico. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tú eres muy tierna, pero yo digo, si me va a decir doctor, dígame doctor en ciencias. Porque si me dice solo doctor me pueden confundir con médico y eso sí que no lo voy a permitir. No soy tan tierno como tú, como ves. Lo que pasa es que cuando a ti te dicen doctor, precisamente la gente piensa que eres médico. Sí, confunden. Y a mí me pasó en una ocasión, fui a un hospital, había una recién operación y entonces me dicen, ay doctora, pues usted quítele el Penrose. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Y entonces por eso se me ha hecho el hábito de decir el compañero médico. Ahí te va, mira, Rosantina nos está acompañando. Ahí le va. Esta es de aquella época cuando nos conocimos hace muchos años. Ella dice que los médicos pues llegan al laboratorio y entonces dicen, oiga, seño. Sí. Y entonces pues el seño, dice ella, es ofensivo, porque seño es poner en duda, porque no es ni señorita ni señora, así como que seño, pues quién sabe qué será usted, ¿no? Uh-huh. Y que a los químicos, oiga joven, y bueno, a las químicas les dicen así, sí. Oiga seño, y entonces ella los ponía en su lugar, bueno, cuando contaba esta historia, de que le dice, a ver, espéreme, dígame señor, soy el doctor, soy la química. Sí. ¿Y cómo debo decirle? Pues química. Claro. Usted quiere que le diga doctor, usted no es doctor, usted es médico.
Dice, mire, para yo llegar a ser química, pues me costó la primaria, la secundaria y el kinder, desde luego, sí, la licenciatura, la maestría, bueno, la tesis y todo lo que se hace para llegar a ser química. ¿Cómo cree que debe de decirme? Los médicos a uno lo tratan o de joven a los hombres o de seño a las químicas, y ellos sí, se ofenden si les dicen médico. Ellos son doctores, no son doctores. Por eso de compañero médico me encanta cómo lo dices tú. A mí no me sale tan bonito, ¿eh? Te preguntan la susceptibilidad, las pruebas de susceptibilidad, ¿qué referencias tú recomendarías para este caso? Si CLSI o EUCAST. Pues a mí indiferente, porque cada uno tiene su porqué. Nosotros en lo personal usamos el CLSI, pero ahora que estamos haciendo lo de colistina, estamos usando la europea. Colistina. Creo que tú mencionabas que no te gusta que digan que huele a pescado. No. Pero el otro día que vino el maestro de uroanálisis, Vicente de María, decíamos que lo que huele a pescado en realidad es la espermidina, son esperminas y espermidinas que tiene el semen. Y no las aminas. No son, y son aminas, pero son de las que pero son. No cadaverina ni putrescina. No, pero también huelen y huelen bastante. Sí, entonces huelen. Lo que huele a pescado no es la garnerela. No, es el son semen. Las aminas. Son las aminas específicas, ¿verdad que sí? Bueno, Atopobium vaginalis, le preguntan, ¿se cultiva? Sí, es un anaerobio obligado y lo puede cultivar en un medio de gelosa sangre y ponerlo en condiciones de anaerobiosis. Nosotros hemos trabajado muestras de mujeres aislándolas desde el punto de vista convencional y desde el punto de vista molecular. Órale, finalmente hay otra que dice, ¿qué relación hay entre Gardnerella y los cambios hormonales, andrógenos, estrógenos? Bueno, no se ha visto qué cambio puede haber. Sería muy interesante ver en mujeres sanas cuál sería ese cambio y esa relación que pudiera haber. Perfecto, pues fueron todas las preguntas. Todo un éxito. La gente te felicita mucho. Después podrás ver con calma pues las muchas felicitaciones, abrazos, apapachos. Y bueno, para la foto me voy a quitar el cubrebocas porque pues no se escucha tan bien y la foto no sale tan bien. Tu reconocimiento por esta conferencia. Y bueno, si gustas presumir, pues ahí está el del galardón. ¿A quiénes hemos galardonado? Bueno, realmente a los maestros distinguidos. Bueno, obviamente a la doctora Silvia Yono le entregamos su galardón, que es especial el reconocimiento. Le hemos entregado también al maestro Vicente de María, a la maestra Rosa María Sánchez Manzano y al maestro Benjamín Nogueda. Así también estaba conectado. Gracias, doctora. Un placer tenerle aquí con nosotros. Bueno, gracias, doctora. Ahora sí que nos debemos el abrazo. Cerramos la transmisión, nos despedimos de ustedes. Gracias.